Hola, muy buenos días para todos. Estoy aquí súper feliz en este espacio que hemos creado de Mi Movimiento. Hoy con un testimonio súper impactante, súper hermoso, especial y de mi corazón. ¿Sí o no, Juan? Sí. Hoy vamos a hablar con Juan Luna. Juan es uno de mis pacientes de mi rosca personal, de los más cercanos. Yo a todos mis pacientes los amo, pero este es un paciente demasiado cercano a mí. Lo amo con todo mi corazón. Ha sido un testimonio no solo para todos los pacientes que lo ven a diario en este consultorio, sino un testimonio para mi propia vida. Así como muchos aquí me escriben a diario que soy inspiración para ellos, pues Juan es uno de mis inspiradores. De verdad, él para mí es un ejemplo a seguir todos los días. Tiene una actitud maravillosa, que es la que hoy quiero que ustedes vean y que ustedes se inspiren al igual que yo a seguir su ejemplo. Pero entonces hoy quiero que todos conozcan su historia, así que bienvenido, Juan, a este espacio. Bueno, muy buenos días, doctora, y pues muy agradecido por esta oportunidad que me da de venirle a contar un poco sobre toda mi experiencia desde la parte emocional y la parte de rehabilitación, no tanto física, sino también mental, que siempre se lo he agradecido mucho a usted porque creo que desde el primer momento de que yo sufrí pues mi amputación, de que obviamente más adelante vamos a ir contando qué fue lo que sucedió, pues obviamente desde acá, desde el consultorio y desde toda la parte humana que usted tiene, doctora, pues ha sido muy práctica para mi rehabilitación, doctora, y agradecerle pues siempre. Ay, tan bello, ¿sí ve por qué lo quiero mucho? Juan, bueno, cuéntanos qué fue lo que te pasó, cómo perdiste la pierna. Doctora, yo me accidenté, sí, yo tuve un accidente en una moto, sí, en el año 2007, donde iba por los lados de Quimbaya, tarde de la noche, la moto falló y yo pues la moto perdí el control de la moto y me arrojó pues contra un barranco. Yo no perdí la pierna allí, pues no fue algo así traumático que muchas veces, doctora, pues escucha, Pasa, sí. sí, que se escucha de que pues que perdió la pierna en el accidente, no fue así. Eh, yo quedé pues con todos mis partes, pero pues obviamente tenía así, cuando me fui a levantar, porque yo perdí el conocimiento, doctora, Sí. yo perdí el conocimiento más o menos unos 5 minutos, más o menos 5 a 10 minutos. Cuando yo me desperté, yo iba con mi novia, en ese momento iba con mi novia. Cuando yo me desperté, había alguien hablándome que era un chico que había llegado que justo, o sea, como Dios pone las cosas, iba pasando un médico y él se bajó del carro y me estaba revisando. Cuando yo desperté, él me estaba diciendo a mí que reaccionara. Entonces cuando yo reaccioné, pues entonces yo era como muy consciente de decirle que cómo me llamaba, en qué fecha estaba, que era consciente de que yo me había acabado de accidentar, porque yo traté de pararme y la pierna, o sea, yo traté de pararme y la pierna hizo así, Un trapito. en un trapito. Entonces yo dije, bueno, pues digamos sí, me quebré la pierna. Si uno piensa, a lo comienzo me fracturé. Sí, me fracturé, exactamente, me fracturé y dije, bueno, entonces pues yo iba con mi novia en su momento, pues pregunté también por ella, gracias a Dios pues ya no le pasó nada. Y de allí me remitieron obviamente pues para un primer hospital, que era el hospital de Quimbaya, que era el más cerca, donde pues me atendieron los galenos, ¿cierto? Los galenos me atendieron, pero pues obviamente por la complejidad, porque pues el doctor empezó a revisarme, a examinarme todo, y pues obviamente empezó a llegar mi familia, mi mamá, mis hermanos, y donde el médico le dijo a mi mamá, a él hay que remitirlo para un hospital de primer nivel, porque la verdad ese pie está grave, porque ya empezó a hinchar y todo eso. Entonces, yo entre el shock y todo este tema, yo le dije que me remitieran para acá, para Pereira, porque pues obviamente yo soy de acá y pues es lo más lógico. El médico decía que acá no contestaban, que acá no contestaban, que acá no contestaban, y pues obviamente al ver la urgencia, me dijeron, hay que remitirlo ya. Entonces, pues la primera opción era Armenia. Armenia. Entonces de ahí, pues obviamente me remitieron de Quimbaya, me remitieron hacia la ciudad de Armenia, donde pues entré a urgencias, me revisaron todo, pero el problema fue que en el hospital vieron la parte traumatológica. Ellos solamente se miraron en la parte traumatológica, en el pie pues que estaba desencajado, porque a mí no se me... Ahí donde pues ya uno ya sabe que no fue que se... Sí, que ya uno no se partió nada, sino que se me dislocó la rodilla, o sea, la rodilla se salió del lugar. Sí. Entonces yo estuve allí
bueno, me entraron a cirugía, me redujeron luxación. la luxación, todo esto. Y empecé, pues, me entraron a una habitación. Que sí, que no, que había que hacer una cirugía, pero pues que solamente la parte traumatológica. La parte traumatológica pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, ¿no? Que hay que hacer una radiografía. Fui a la radiografía de ese hospital, malo los rayos X. Espera, otro día que me remitieran a otro hospital. Me hicieron la radiografía en el hospital, pero digamos que nunca me revisaron la parte vascular, que ese es el tema más importante acá. Exactamente. La parte vascular, sí, iba un vascular, pero ¿qué me hacía? Me cogía el dedito y me decía, no, mira, estás bien, mira cómo está repercutiendo bien, no sé qué, porque llenaba el capilar, creo que se llaman los vasos capilares, Sí. y que no, estás bien, no sé qué, y ese pie así, doctor, como un tamal, como dice el cuento, como un tamal. Eso pues me dolía, yo no sentía el pie, o sea, yo desde el momento que me accidenté yo no volví a sentir el pie, nada, 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 y pasaron como 5 o 6 días, doctora, y nada, no me hacían nada, absolutamente nada, y mi familia muy, muy preocupada. Yo empecé a orinar ya color como ladrillo, entonces era muy grave, entonces pues en mi familia hay varios médicos y personas pues que saben del tema, y me dijo, no, sáquelo porque se van a dar morir. Entonces firmaron todo, hicieron todos los procesos y me trajeron para Confamiliar, gracias a Dios. A Pereira. A Pereira, sí, aquí a Confamiliar, gracias a Dios, donde de verdad entré en urgencias, porque volví a entrar por urgencias, cuando el médico traumatológico, porque me vio primero, me dijo, mueva el pie. Yo dije, no, doctor, yo no lo puedo mover. ¿Hace cuántos días? 5 días. Me dijo, uy, no, ese pie está muy grave. Entonces va a entrar como a una zona donde es como muy especializada, pues como el control del paciente, no recuerdo cómo se llama, donde te vigilan, pues, no es la UCI, pero sí te vigilan, pues, Como digamos. cuidados intermedios. Es cuidados intermedios. Donde pasé la noche, obviamente con mucha revisión, pendientes de todo. Al otro día llegaron como 6 médicos, doctora. Llegó el vascular, el doctor Marín, que es amigo Que también suyo. lo hemos tenido acá. Exacto, doctor Marín, que le debo, yo siempre se lo digo y se lo he dicho y yo no tengo la oportunidad nuevamente de verme con él, pero yo tengo que decirle que a él le debo la vida, porque a él le debo la vida. Llegó el doctor Marín, llegaron otros médicos y el doctor Marín, me acuerdo tanto estas palabras que me dijo yo acostado ahí, me dijo, joven, mueva su pie. Me dijo, no, doctor, yo no lo puedo mover. ¿Y hace cuántos días? Son como 5 o 6 días. Me dijo, ese pie está grave. Ahí uno, digamos, que empieza como ya a tomar conciencia de la gravedad del asunto, de su lesión, porque pues digamos que yo decía, bueno, pues con la ayuda de Dios y todo, pues todo lo pone en las manos de Dios, ¿cierto? Así es. Como siempre. El doctor Marín le dijo, esto hay que hacerle una arteriografía urgente, así se llama, arteriografía urgente. Arteriografía es un examen que le miran a uno con un contraste por medio de una pantalla, le miran un contraste por todo el pie para ver cómo está la parte vascular. De eso corrieron cirugías de partos, de todas las cirugías las corrieron porque lo mío era de vital importancia. Gravísimo. Ajá. Entonces entré a hacerme el examen y efectivamente el doctor realizó 2 veces el examen. Me aplicaron, me anestesiaron de aquí para abajo, me aplicaron un contraste acá como en la vena, no sé pues, qué vena será. Y cuando uno podía ver, porque yo estaba consciente, o sea, para él estaba consciente. Sí. Entonces de aquí para acá, cuando llegaba el contraste aquí, se perdía. Y seguía, pero unas cositas se veía. O sea, unas cositas que se veían en el pie. Entonces el diagnóstico era arrancamiento de la vena poplitea. ¿Qué quiere decir? Que en el momento del impacto, al momento de salir, se desgarró. Entonces, claro, esa es una de las arterias, o bueno, ya los médicos saben bien, uno no es médico, es la que mayor irriga oxígeno o sangre pues, al músculo. Y al no tener esa oxigenación, pues el músculo, ¿qué va a pasar? Pues el músculo va a empezar a morir. Eso era lo que me pasaba a mí, pues yo tenía ese pie así horrible, ¿y qué pasa? Eso ya se estaba necroseando y ya la infección iba subiendo y ya me estaba afectando los riñones. O sea, yo no perdí los riñones porque Dios es muy grande. Sí. De una el médico dijo, vamos a hacer lo que podamos, me entré a cirugía. Cuando salí de cirugía, desperté con un tutor. ¿Sí? Y pues el médico me dijo, yo la uní. Me dijo, yo la uní. Pero ya encontré músculo muerto. Ya encontré músculo muerto. Vamos a tratar a ver cómo reacciona su vena, que alcance a oxigenar lo que quedó de pie para no perder el pie. Ya el músculo, pues bueno, a la final, pues el músculo se recupera o se pone algo ahí, bueno, lo que sea, él me decía eso. Sí. Y listo, doctor. Estuve en UCI, súper pendiente, esperamos 3 días, lo que él me dijo, volví a entrar a cirugía.
Cuando salí de la cirugía no me dijeron nada, pues no le hice nada a uno, qué bien, qué bien. Uno entre su inconsciente, me acuerdo un hermano mío me decía que le da mucho pesar porque, bueno, eso fue un viernes. Entonces, digamos que yo salí de cirugía a las 2 de la tarde, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que después de esa cirugía, el doctor Marín reunió a toda mi familia y les dijo lo que estaba pasando. Y cuando mi hermano entró como eso, por ponerle una hora, a las 4 de la tarde, después de que la reunieron, yo le decía, no, pero mira que yo ya siento el pie. Y yo ya sabiendo cuál era el diagnóstico, porque uno en su subconsciente, pues yo creo que, yo decía, no, pero mire que yo ya lo siento, yo ya estoy empezando a sentir. Y les cuento esto porque mi hermano siempre me da mucha nostalgia cuando dice eso, porque él ya sabía lo que estaba pasando, o sea, él ya sabía cuál era el diagnóstico después de esa cirugía, que era a ver qué pasaba. Sí. Cuando el otro día, bueno, ya el otro día sí, muy a las 6:30 de la mañana creo, llegó el doctor Marín, llegó mi hermano menor, llegó, bueno, otros médicos, sí. Donde ya me dijeron el diagnóstico, me dejaba la pierna, me moría, porque la infección iba, o sea, ya por el pie no había nada que hacer, el doctor Marín me dijo, por el pie no hay nada que hacer, por el pie no hay nada que hacer, hay dos opciones, o se lo deja y se va a morir, o se lo amputa y va a vivir. Y eso fue obviamente muy duro porque sí, pues obviamente... Lo aquí fácil, pero... Sí, claro, obvio, eso no es fácil. Pero pues yo decidí vivir, doctora, porque pues acá estamos. Y entró mi mamá, tanto que me dijo mi mamá, me dijo, si yo pudiera darle una pierna mía, yo se la daba. Así me lo dijo. Así son las mamás, y sí. Capaz que sí. Entonces yo le dije, mamá, disculpen por la decisión que va a tomar, pero yo me voy a cortar el pie. Pues yo me voy a amputar el pie, sí. Porque yo no me voy a dejar morir. Y verdad, conforme dije eso, ahí mismo papeles, venga firme, O sea, la tenías clara desde el comienzo, que era más importante. Es más importante vivir, sí, claro. Obviamente. A pesar de toda la situación y a pesar de la rabia que le da a uno, porque digamos que fue una negligencia, doctora. O sea, fue una negligencia porque después, obviamente, el doctor Marín nos dijo que teníamos de 6 a 8 horas para salvar el pie. Y yo entré fácilmente en ese rango de horas al hospital. Sí. Entonces, pues bueno, de todas maneras, pues eso es otro tema, pues aparte, ¿cierto? Sí. Pero bueno, ya después decidí pues amputarme el pie, de una corrieron cirugías, de una corrieron todo, y entré a cirugía, y efectivamente cuando desperté, pues ya desperté sin mi pie. Obviamente es muy difícil. Pues obviamente yo pienso dos cosas, doctora. Que si yo hubiera quedado inconsciente, me hubiera despertado sin pie, hubiera sido mucho más duro. A que yo dije, bueno, pues no hay nada que hacer, tampoco me voy a dejar morir, vamos a hacerlo. Aparte, que siempre en el momento que me estaban dando la noticia, pues siempre los doctores me decían, no, mira, hoy en día hay prótesis, hoy en día te puedes recuperar, hoy en día puedes hacer esto. Obvio, como usted dice, decirlo es una cosa, hacerlo es otra cosa. Entonces... Pero tuviste la capacidad de pensarlo tranquilamente en ese momento y tomar, como tú acabas de decir la frase, o sea, la decisión la pude tomar yo y no delegaron esta responsabilidad a mi familia. O sea, que hoy esto es también tu decisión. Claro. De solo de vivir y de vivir bien, sino sí. Tener una prótesis muy buena. Exactamente. Entonces, digamos que entonces fue pues mi decisión. Obviamente después de la cirugía pues ya me desperté sin mi pie y uno ya empieza a crear como esa conciencia, ¿cierto? Es difícil porque ya hay movimiento, obviamente en la UCI es complicado todo, empieza uno a empezar a conocer otro mundo, a que su mundo era con sus dos pies, caminando, corriendo, haciendo todo, y ya despertarse con decirle que yo tanto tiempo acostado, pues yo me quería sentar, y eso me tenía un aparato, como una grúa, y eso me metieron por acá, me metieron unos ganchos, y eso que para sentarme, y me senté 20 minutos y no aguanté, entonces le empieza a cambiar como todo ese mundo a uno. Después estuve pues ya en recuperación ahí, que me estabilizara, que el pie bajara un poco, pues no bajara hinchazón, porque pues obviamente el pie estaba muy hinchado, pero obviamente pues, el muñón, sí, porque ya, exactamente, ya no sí, al muñón. Exactamente, ya no es pie, sino ya el muñón, muy vendado, con mucho dolor, me aplicaban 3 tipos de morfina, me aplicaban una aquí y otra en la espalda, y así todo pedía yo más morfina, porque el dolor era impresionante. Juan, ¿qué más te pasó en ese accidente? Porque tú aquí llegaste con más cositas. Sí. ¿Qué más? No, también el codo, doctora. Ajá. El codo también, pues obviamente tuve ese también. Una luxofractura. Una luxofractura, sí, exactamente, sí, también.
Pero pues bueno, digamos que ese sí, como dijo el doctor que me operó, me dijo, ahí le armé ese rompecabezas. Sí, porque estaba muy astillado, pero bueno, gracias a Dios y pues a la rehabilitación y a la terapia, pues obviamente digamos que obviamente duele a veces, sí, duele y molesta, pero pues bueno, podemos tener la movilidad de la mano. Bueno, y cuéntame entonces, ¿al cuánto tiempo empezamos terapia o cómo No, empezamos? eso fue, o sea, digamos que ya teníamos la experiencia de conocer a la doctora porque digamos que tuvimos una familiar que tuvo también un episodio, ¿cómo se llama, doctora? Una CB. Una CB, Claro. entonces digamos que conocíamos a la doctora, teníamos conocimiento de la doctora. Y entonces, pues después de que salí de la clínica, o sea, inmediatamente, o sea, yo salí de la clínica un jueves, un viernes, al lunes o martes yo ya estaba acá, o sea, yo ya Así estaba es, donde la doctora. juicioso. Claro, yo ya estaba porque sabíamos que una de las partes fundamentales, y siempre lo vimos y siempre era la parte de rehabilitación, ¿cierto? Era la parte de rehabilitación. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, mi mamá, ahí me contactó a la doctora, pedimos una cita, y yo llegué aquí flaco. Era flaco, en serio. Y con ese muñón así, no, doctora. Ay, Eso sí. sí, porque yo salí, como le digo, yo salí un jueves Y de el la lunes ya estaba clínica, acá. lunes o martes tuve la cita de valoración y Sí. empezamos ahí mismo, o sea, ahí mismo, pues se empezó con las terapias y como les digo, empezamos con toda la parte física, con toda la parte, digamos, toda la parte de movilidad, Desensibilizar. desensibilizar, porque uno queda muy sensible del muñón. Y obviamente empezar a trabajar todo lo que es la parte del miembro fantasma. Eso, allá quería llegar. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia del miembro Pues fantasma. es complicado porque, digamos, es muy difícil y como le digo, Espérate, un paréntesis. El sí. miembro fantasma es que el paciente cree que todavía tiene la pierna, pica, rasca, duele. Allá pero iba, está, doctora, claro. exacto. Entonces, el miembro fantasma es que usted todavía, o sea, en estos momentos aquí ustedes me están viendo y yo estoy sintiendo mi pie. En estos Ajá, momentos yo siento mi pie y lo siento entumido. ¿Sí? exacto. Obviamente que a partir de los años uno ya se acostumbra, usted sabe que el ser humano es un ser de costumbres, pero uno se acostumbra, pero a veces es molesto. Al principio era súper molesto, Era horrible. porque digamos que yo me picaba y entonces ¿qué me rascaba? Si uno no tiene nada, o sea, en ese momento pues no tenía prótesis, solo tenía el muñón. Sí. Entonces, ¿qué me rasco? Entonces es muy complicado porque al ver uno que no tiene nada, entonces ¿qué hacía? Obvio, hacía terapia, ¿sí? Les enseñamos que Aquí el enseñamos espejo, con el la espejo, la desensibilización. sensibilización. Entonces hacíamos todo ese proceso, pero de todas maneras, pues siempre es Ah, complicado. Como le digo a la doctora, ella total. hace poco me preguntó que cómo iba el miembro fantasma, y yo le digo, no, aquí sí, que así, ahí Ahí sí, va, bien. ahí va mi pie, o sea, mi pie sigue ahí. Entonces, Ajá. digamos que es una cosa que uno tiene que empezar a manejar porque es parte del cerebro, del parte de esta parte que uno Es que siente. la pierna te la quitaron de acá, pero no la quitaron de acá. Y en el Exacto. cerebro está la representación de cada parte de nuestro cuerpo. Exactamente, entonces mi pierna sigue acá en el cerebro, pero pues físicamente ya no está. Ajá. Y obviamente también, o sea, cuando usted me ponía a hacer las que me hacían así, todo eso sirve Sí. porque muchas veces a mí me pica, o sea, entonces yo qué hago, yo muevo el muñón duro, o sea, porque siento como que me concentro, que me está rascando allá, Sí. entonces me mejora un poquito como esa sensación tan maluca, porque Sí. pues imaginen ustedes sin poder uno como rascarse donde le está picando, entonces Sí. si nada más uno cuando le pica algo es molesto, que uno Sí. puede tener todo, pues Ajá. ahora que uno no tiene el pie, pues es mucho más complejo, ¿cierto? Sí, total. Entonces, bueno, doctora, volviendo al tema de cuando empezamos las terapias, entonces empezamos con toda la parte, pues lo que yo recuerdo siempre es toda la parte de insensibilización y de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya ustedes todos tienen sus dos pies, ¿cierto? Aquellas personas que nos están viendo o de pronto nos están viendo y también tienen una dificultad. Amputación, claro. Entonces al principio el tema del equilibrio. Yo llegué en qué, doctora? En silla de En ruedas. silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Y qué le Porque dije yo? ah, no, de un amigo. No lo quiero volver a ver entrar a este consultorio en silla de ruedas. Nunca. Obviamente empecé a manejar las muletas, que ese es otro tema también. O sea, todo el mundo ve las muletas y dice, ah, no son las muletas. No, hay que No. aprender a manejar unas muletas. Porque no solamente es, sí, unas muletas, no, sino porque entonces empieza uno, vea, yo llegaba aquí, Sí, ¿entonces te acuerdas? ay, sí, Todo total. estopelado, porque el movimiento, el cansancio, ya se le fatiga a uno este otro pie. Entonces, ya uno tiene que empezar no solamente a hacerle terapia a su muñón, sino que también hacerle terapia a su otro pie. Y al Por- resto del cuerpo. y al resto del Exactamente, cuerpo. la pelvis y demás. Exactamente, porque uno tiene que empezar a equilibrar los pesos, porque ya uno no, digamos que si uno no sabe y no tiene la conciencia, uno empieza a recargar el peso ¿en dónde?
en su otra pierna. Entonces, ¿eso qué le va a generar a usted a futuro? Pues desgaste de la rodilla, cansancio, fatiga y todo este tipo de cosas. Aprendido bien la lección. Ah, no, doctora, cuando usted aprende, excelente. Entonces uno tiene que ya empezar a equilibrar. Al principio cuando tenía la prótesis, pues obviamente me acuerdo mucho cuando me ponía en el borde de la camilla con ese balón y cerrar los ojos. Es súper difícil. Yo nunca había pensado que sentarse en una parte y cerrar los ojos era tan difícil tener el equilibrio. Pero esos ejercicios son muy buenos porque pues le ayudan a uno a equilibrarse, ¿cierto? Sí. Igual también toda la parte, como usted dice, de la espalda. Obviamente uno empieza a recargar mucho peso en la espalda. Cuando tenía las muletas, pues obviamente mucho más. Esa espalda era contracturada, muy contracturada, llena de nudos. Mira, usted tiene un rosario en esa espalda. Sí. Bueno, y empezar, entonces te dieron, pero esta no fue la prótesis que te dieron inicialmente. Entonces, No. ¿cómo fue el proceso ahí? La primera prótesis, Bueno, la adaptación, el primer día que te entregaron esta prótesis, ¿cómo fue? Bueno, esta no, la primera que sí, bueno, yo primero, pues obviamente, pues todo es un proceso, ¿no, doctora? Todo es un proceso. Se hizo todo el proceso para tener esta prótesis. Obviamente al principio, pues cuando ya me dieron el señor, pues la persona que es la encargada de dármelas, no de dármela, el técnico, el técnico protesista, que se llama así, técnico protesista, pues entonces me dijo, bueno, ya te autorizaron la prótesis, pero entonces yo te voy a empezar a dar una como para que te vayas adaptando. Claro. ¿Por qué? ¿Se acuerda, doctora, como yo llegaba vendado mi muñón? Sí, total. Eso es muy importante. O sea, una de las cosas también de la recuperación es cómo nos vendamos el muñón. Porque si no nos vendamos el muñón no va a tomar, la forma cónica que se necesita para hacer una buena postura de la prótesis. Porque nosotros, digamos que nosotros debemos acá, esto se llama un socket, ¿sí? Y nosotros acá, esta es la interfaz que hay entre el cuerpo y la máquina, ¿sí? Entonces, digamos, como yo siempre le digo a ellos, usted puede tener la mejor rodilla del mundo, la mejor, pero si usted no tiene un buen socket, usted no tiene absolutamente nada, porque a usted le va a tallar, le va a incomodar. Entonces, la primera prótesis, pues no era, digamos, la primera rodilla más que todo, la primera rodilla pues no era tan funcional como esta, porque era muy mecánica, o sea, sí, para adelante y para atrás y chao. Sí. Como al mes, pues ya me dijo, listo, pues hay que ir a la ciudad de Bogotá para ponerme esta prótesis, que pues digamos que es una de las mejores del mundo. Sí. Porque esta prótesis, pues, puede nadar, puede nadar en agua dulce, en agua salada. Bueno, tiene un poco de funciones que son pues muy buenas. Bailar, que es importantísimo para ti. Eso sí. Entonces, ya pues fui a que me pusieran esta prótesis. Obviamente ya llevo con ella 4 o 5 años, ¿sí? Y pues obviamente es un proceso de adaptación con usted de marcha. Entonces ahí ya empezamos, ya no es la parte de sensibilización, de carga, sino la parte de la marcha. ¿Cómo debe ser la marcha? Talón, planta, punta, talón, planta, punta. ¿Ya? Entonces, o vuelve y a lo que siempre yo voy. Y siempre yo soy muy consciente de eso, de cargar los pesos. O sea, para mí es muy importante porque si yo no cargo bien los pesos, se va a afectar mi espalda primero, que es eso o sea, lo siente uno al instante cuando uno carga bien los pesos, y la cadera. O sea, que la cadera, claro, al no estar hacia un lado, pues obviamente va a estar mal posicionado, ¿cierto? Y entonces ya con esta pierna, pues ya empezar a caminar, ya otro proceso. Y como les digo, todo el mundo lo ve a uno y camina y todo, y dice, no, pues como camina bien, pero nadie sabe todo lo que hay detrás. Lo mismo con usted, o sea, todo el mundo la ve y dice, no, la doctora se mueve, va, viene, nada, pero va a tocar el bracito feliz. Ay, no me lo toques. Sí. Entonces son esas cosas. Hay días que amanece súper bien, hay días que usted no se la quiere poner, hay días que usted se la pone y le talla todo. No, eso es complicado, es un tema complejo. Porque es que yo siempre digo que todo el mundo se levanta de su cama y se pone unos zapatos, cosas. No, uno tiene que levantarse y decir, bueno, hoy cómo amanecí. Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? La mira y le dice, bueno, esperemos que con la ayuda de Dios, digamos que todo funcione. Y ya uno se la pone. Hay días que, como le digo, doctora, queda regia, hay días que le jala para un lado, hay días que le jala para el otro, hay días que le talla la entrepierna. Mejor dicho. O sea, uno cuando le talla un zapato es horrible. Ahora imagínense ustedes cómo será. No, pues al principio que uno no está acostumbrado, pues esto era un rosario, acá en esta parte era un rosario de ampollas. Sí. Porque es que no podemos decir ni que, qué peladura, qué talladura, no. Ampolla literal, era un rosario así. Sí.
horrible. Entonces, Bueno, mi Juan, hablemos de otra parte, porque la gente cree que simplemente es póngase la prótesis, camino y ya. Esto afecta la vida completa, Juan, la vida completa, la vida emocional, la vida personal, la vida laboral. Cuéntales a ellos a qué te dedicas, a qué te dedicas ahora. claro, doctora, pues yo soy chef de profesión. Sí. Y como, digamos, si alguien tiene la experiencia, Sí. y obviamente en su casa, pues un chef o un cocinero, pues tiene que estar parado, ¿qué? Todo el día. Y obviamente, pues yo ya, digamos que no soy capaz, porque Sí. obviamente uno sí se para y hace cosas, pero uno va a estar a media, 45 minutos y uno ya busca dónde sentarse. Sí, total. Porque aparte que uno haga bien el equilibrio y todo, pues el cuerpo no es lo mismo, o sea, no es lo Total. mismo. Y el pie, pues digamos, el pie se empieza a fatigar y todo este cuento. Y sí, ha sido complicado. Y también ha sido, no solamente como lo hemos dicho, en la parte física, sino en la parte emocional. Así es. Porque cuando yo recién, digamos, y esto también lo debo de reconocer y siempre se lo he agradecido a la doctora, al principio obviamente dentro de la familia crea muchas inseguridades. Yo me acuerdo que pues, mi mamá obviamente al verme así, pues le daba miedo que yo me cayera, y que de pronto pues una lesión, que me cayera en ese muñón y se me abriera esa herida. Bueno, tantas cosas que pudieran pasar. Entonces, ¿ya qué hizo? Sobreproteger. Entonces, claro, yo era en mi cuarto y en su momento todo el mundo se iba a trabajar. Mi hermano se iba a la universidad, mi mamá a trabajar porque pues todo el mundo tiene que seguir su vida. Claro. Y me quedaba yo solo en mi cuarto, mirando para el techo y pensando, y pensando, y pensando, y pensando. Y esta mente que es la loca de la casa, peor. Imagínense. Y entonces uno se veía ese muñón y decía, bueno, ¿y mi vida qué? Mi vida se acabó. No, esto. Yo un día llegué a decir, y yo se lo dije, yo le dije, yo no hubiera decidido amputarme mejor. Porque es difícil, porque ya uno, para ir al baño, pues, que con las muletas. Antes uno iba al baño, no, pues caminaba y ya. O sea, es que nada más ir al baño se vuelve una proeza. Un día me pasó recién que estaba yo con mi hermano en la cama ahí hablando y sonó la puerta, entonces yo como que quería ir a abrir y cuando me fui a querer ir a abrir, pues me fui al pie y yo, ay, ¿verdad que no tengo pie? Entonces, Cierto. entonces no crea uno como esa conciencia. Entonces empieza uno a qué? A maquinear, a maquinar, a maquinar, a maquinar. Gracias a Dios, pues tuve un hermano que pues él estaba trabajando, hacía vueltas en bancos y en cosas, empezó a decirme, ve cómo te sentís para ir que me acompañes allí, no, pues sí, vamos, iba en muletas, después íbamos sí, me empezó como a sacar, porque quedarse uno encerrado pensando es muy difícil. Obviamente que ya después de eso, pues ya empecé a venir acá y eso es otra cosa que siempre se lo he admirado a la doctora y que no solamente uno recupera la parte física, sino la parte mental, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte es muy importante. ¿Qué pasaba? Cuando yo venía acá, ¿qué me sucedía? Me desestresaba, o sea, Desde que llegaba hasta que iba. desde que yo llegaba hasta que me iba, pues botábamos cuentos, nos reíamos, bueno. Aprendimos a reírnos de la discapacidad. Aprendimos también. a reírnos de la discapacidad, exactamente, porque digamos que llamemos la discapacidad, pero digamos que todo está en la mente, ¿cierto? Todo está en la mente. Sí. Es como usted afronta las cosas en la vida. Entonces, digamos que yo siempre lo que digo y le digo a todas las personas, porque yo cuando voy a Bogotá, que es en Otoboc, donde pues obviamente se encuentra uno con todas las personas amputadas, porque pues todos los que van allá somos amputados, y lo ven a uno en la marcha y en todo lo que hace, entonces le dicen a uno, venga, ¿y cómo? Yo le dije, vea, la única persona que lo puede elevar a uno es uno mismo. Aquí no hay que ni esposa, ni mamá, ni hermano, ni nada. Es uno mismo, es el querer uno salir adelante, el querer uno hacer las cosas. Obvio, siempre guiados de Dios, obviamente, pero es uno querer y decir, yo puedo, yo soy capaz, yo lo voy a lograr. Me acuerdo la primera vez, como usted me decía, que el protecista me puso a mí esa pierna y yo caminé y dije, yo tengo que caminar. Ajá. O sea, yo tengo que caminar y me puse en esas barritas a darle y lo logré. Yo siempre les digo la frase que Dios ya hizo lo imposible, pero que a ti te tocaba hacer lo posible. Y eso es lo que tú has hecho, Juan. Exactamente, siempre guiados del poder de Dios, porque pues el poder de Dios es infinito y Él nos ama como a somos sus hijos predilectos. Entonces Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y alguien escuché algún día, dijo, estas pruebas solo se las pone a gente poderosa o a gente que es capaz. Porque hay gente que no es capaz.
Y entonces estas pruebas Dios solo se las pone a gente que Él sabe que es capaz de superar este tipo de cosas. Entonces es muy, muy maravilloso. Además que uno aprende, en estos procesos tan dolorosos uno aprende y también inspira a otros, que es lo que estamos haciendo aquí los dos. Estamos diciendo, a través de esta pantalla nos ve mucha gente y a diario me escribe mucha gente, tú lo has leído, Juan, Sí, sí. que gente que ya no quiere, que ya está cansado, que está aburrido, que las fuerzas se agotan. ¿Qué consejo les das tú a esas personas? Claro, uno cuando tiene estas dificultades y todo eso que acaba de decir la doctora, y si lo sienten en este momento, es normal, porque nadie está diciendo que esto es, como dicen, papa y yuca. Esto no es fácil, pero digamos que se puede. Mire, tenemos el ejemplo de la doctora, mi ejemplo, de que se puede. Obviamente todos los días no amanecemos de felices y wow, no. Hay días que uno amanece que no quiere, pero digamos que hay que encontrar la fuerza, y seguir adelante, porque vivir es tan lindo que aquí estamos, ¿cierto? Por eso yo siempre digo, yo decidí vivir. Así sea difícil, así sea complicado, porque lo es, pero aquí estamos y estamos dando lo mejor de nosotros para poder salir adelante de todas estas dificultades. Bueno, Juan, ¿y tu vida entonces siguió? ¿En este momento estás trabajando? ¿Te casaste? ¿Qué pasó? Pues sí, en estos momentos, pues sí, yo con la persona que yo me accidenté, pues ella me ha acompañado durante todo este recorrido que no ha sido fácil, como le digo, pero ha sido pues un apoyo también, tanto como ella, como mi familia, porque pues obviamente todo ha sido, es como ese vínculo que ha estado allí para apoyarme. Eso es clave, la familia. La familia, exactamente, y sí, hace poco me casé con ella. Ajá. Sí, en mayo me casé y vivimos pues muy, muy felices. En estos momentos pues trabajar, como digo, de chef, no estoy trabajando de chef porque es muy complicado. Sí. Hago otras cosas, trabajo en otras cosas. Administrativos. Sí, exactamente, pero muy, muy esporádicamente, muy esporádicamente. Pero sí, seguir adelante en la vida, o sea, poder que se puede, saber que podemos realizar nuestra vida de nuevo, porque yo cuando estaba en ese cuarto decía, no, ya mi vida se acabó. O sea, yo en ese momento sí, yo dije, sí, decidí, me amputo y bueno, sigo. Pero ya cuando uno está amputado y ya uno se va a parar y no puede, necesita ayuda para esto, necesita ayuda para lo otro, en su momento, ¿no? Sí. Porque después uno trata de hacer su vida pues independiente, ¿sí? Independiente. Y ya después empieza uno como a mirar esa parte, que se empieza uno como a independizar un poquito, ¿sí? Como que ya no necesita tanta ayuda, que no necesita tanta... Entonces uno empieza a crear esa independencia, que es muy importante para nosotros, porque es que para nosotros, como lo pasaste con el carro, que usted me decía a mí, no, Juan, es que yo le puse una cosita ahí en el pedal que vos le pones, y yo digo, sí, doctora, es buena idea, pero entonces el día que te vas a montar a otro y no tenga la cosita, ¿qué vas a hacer? Ajá. Entonces, crear esos retos, muchas veces, uno va caminando y encuentra obstáculos, y dice, ay, por ahí no pase que cae. Yo, pero ¿por qué no va a poder pasar? Yo sí soy capaz. Venga, de alguna forma lo hago, de alguna forma lo haré. Un día di un brinco, no sé cuántos metros sería, pero pues tampoco 20 metros, pero sí un brinco importante que todo el mundo quedó como, uy, ¿usted cómo hizo eso? Y yo, no, porque todo está aquí, o sea, yo lo puedo hacer de alguna forma. Me tiro al suelo, como sea, pero lo... Es que la estrategia. Exactamente, como sea, pero si no lo haga como todo el mundo lo hace, pero tiene una estrategia. Y todo arranca aquí, como tú dices. Exactamente. Bueno, mi Juan, ¿algo más que quieras complementar? No, doctora, pues como siempre. ¿Mensaje final? Como siempre, doctora, pues agradecerle mucho porque, vuelvo y le digo, también ha sido pues un apoyo muy grande para mí, tanto en la parte física como en la parte emocional, para poder yo afrontar toda esta situación que se me presentó. Nadie está exento de una situación de estas, nadie. Podemos hoy acostarnos bien y mañana, no sé, con alguna dificultad o tener un accidente como lo tuve yo ¿qué iba a pensar? Tenía mi vida, tenía una novia, tenía trabajo, tenía todas muchas cosas organizadas y de la noche a la mañana me cambió el mundo así. ¡Fua! Pero bueno, ahí lo estamos afrontando y un mensaje pues para todas las personas que te ven, doctor, y que nos están viendo en este video es, si te sientes agobiado, si te sientes triste, créame que no eres el único, o sea, somos varios y somos muchos y seguimos nuestra vida. Yo conozco un señor que es abogado, que le faltan las dos, es bilateral, cuando le faltan dos es bilateral y él hace su vida, maneja su carro, es un buen abogado y todo eso. Y así como él, nosotros
muchas personas que siguen su vida. Uno tiene que siempre tomar referentes. Yo en esta semana le mostraba a la doctora que cuando yo estaba en mi cuarto pensativo, yo siempre veía un video. Yo se lo mostré a la doctora de un muchacho, un señor, un médico también, Sí. que tenía su pierna, su amputación, y él es como la imagen de esta empresa, digámoslo así. Sí. Y él tenía su hogar, su familia, sus hijos, él hablaba que él hacía esto, que hacía lo otro, que hacía aquello, un cirujano, que jugaba con sus hijos. O sea, entonces yo dije, siempre lo dije, si él pudo, yo lo puedo hacer. Es que eso siempre me lo he llevado yo para mi vida. Si aquella persona lo pudo, que lo tiene todo también, o lo que sea, pues yo también lo puedo hacer, porque es que yo también tengo capacidad. Entonces esa es la invitación, a que sigamos adelante. La situación no es fácil, pero tampoco es imposible lograrlo. Que hay días que nos levantamos que sí, que no, que tal vez, pero bueno, hay que hacer para adelante. Me imagino que usted también, doctora, hay días que dice, ay, ¿pero por qué mi tía así? Sí, Sí, que claro. usted me decía el otro día que se ampollaba por la férula, Sí. que el bracito feliz, que hay gente que dice, hola, doctora, y la abraza, y obviamente que uno, o sea, y uno se vuelve consciente. Sí. Yo, por ejemplo, me puedo ver con no me puedo ver con la doctora a veces, pero yo soy consciente de que ella, si uno le toca su bracito feliz, a ella le va a doler. Igual a mí yo me quito la prótesis y me toca en el muñón fuerte, pues me va a doler. Entonces uno se vuelve consciente de todas esas cosas. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Sé que le va a servir a muchas personas. Me encanta que hayas sido nuestro paciente, que hayas sido y que seas nuestro amigo del alma, porque realmente creo que es lo más importante. Sí. Entonces, muchas gracias a todos por vernos, por estar acá. Esperamos que este testimonio sea inspirador para muchos de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.